La sonrisa de una abuelita puede ser uno de los símbolos más entrañables de la familia. Evoca recuerdos de galletas recién horneadas, cuentos antes de dormir y amor incondicional. Pero, ¿qué pasa cuando esa sonrisa esconde la mente de una asesina meticulosa, paciente y letal? Hoy te contaré la historia de Nanie II, conocida como la abuelita risueña, una mujer que, entre risas y caricias, envenenó a esposos, hijas, nietos y hasta a su propia madre. Esta no es una historia común, es la historia de una asesina serial que usó la cocina como campo de batalla, y la confianza como su arma más poderosa. Nanie II nació como Nancy Acel el 4 de noviembre de 1905 en Blue Mountain, Alabama. Creció en una familia de granjeros extremadamente pobre. Desde pequeña, la vida de Nanie estuvo dominada por el autoritarismo de su padre, James Acel. Este hombre era un fanático del control y creía que las mujeres solo servían para trabajar y obedecer. James no permitía que sus hijas fueran a la escuela con regularidad. En lugar de eso, las obligaba a trabajar de sol a sol en el campo. La educación para él era un lujo innecesario para las mujeres. Tampoco les permitía usar maquillaje, ropa ajustada o salir con chicos. Nanie vivía una existencia casi monástica, pero resentida. Todo cambió a los 7 años, cuando sufrió una lesión en la cabeza durante un viaje en tren. Este evento la dejó con migrañas crónicas y, según algunos especialistas, pudo haber afectado su lóbulo frontal, lo cual está vinculado con la toma de decisiones y la empatía. Después de una infancia dura y opresiva, Nanie Acel solo quería escapar, y como muchas mujeres jóvenes en la América rural de los años 20, creyó que el matrimonio sería su vía de libertad. A los 16 años, conoció a Charley Braggs, un joven tranquilo que trabajaba en una fábrica de ferrocarriles y vivía con su madre viuda. Se casaron a los pocos meses de conocerse, en 1921. Al principio, parecía que Nanie finalmente había conseguido algo parecido a la felicidad. Vivía con su esposo, ayudaba en el hogar y pronto tuvo a su primera hija. Pero esa ilusión duró poco. La madre de Charley, una mujer controladora y dominante, se convirtió en una presencia constante y asfixiante en su vida. Nanie, que había huido del yugo de su padre, se encontró atrapada nuevamente, esta vez bajo el techo de una suegra entrometida y un esposo sin carácter que no sabía poner límites. La familia creció rápidamente. En solo 5 años, Nanie dio a luz a 4 hijas, pero su relación con Charley se deterioraba a pasos agigantados. Él comenzó a beber, a salir por las noches, y, según los rumores del pueblo, a tener aventuras. Nanie, mientras tanto, se sumía en una rutina sofocante de maternidad, labores domésticas y frustración emocional. Su escape emocional fueron las revistas románticas. Las coleccionaba y las leía compulsivamente. Historias de príncipes valientes, caballeros educados y esposos devotos alimentaban una fantasía peligrosa. Nanie comenzó a comparar a esos hombres ficticios con el Charley real, descuidado, grosero y mujeriego. La rabia se fue acumulando, gota a gota, en su interior. Y entonces, la tragedia tocó a su puerta. En 1927, 2 de sus hijas murieron de manera repentina. Las causas oficiales fueron enteritis alimentaria, una inflamación del estómago e intestinos, pero los síntomas, vómitos, dolor abdominal, convulsiones coincidían también con envenenamiento. Charley sospechó, había visto el cambio en la mirada de su esposa, había notado cómo la dulzura se transformaba en frialdad, pero no tenía pruebas, no podía acusarla de nada sin pruebas. Un día, Charley salió de casa con su hija mayor, y nunca regresó. Abandonó a Nanie y a la hija menor. Se fue con otra mujer, dejando solo una carta de despedida. Años más tarde, declararía ante un reportero: siempre creí que Nanie había matado a nuestras hijas, pero no tenía cómo demostrarlo. Preferí huir antes de convertirme en su próxima víctima. Este fue el momento en que la personalidad de Nanie pareció dividirse en dos. Por fuera, seguía siendo la madre amorosa, la mujer amable, pero por dentro, algo oscuro se había instalado, una convicción de que ella tenía derecho a castigar a los hombres que la decepcionaban, y que podía hacerlo sin consecuencias.
Ese pensamiento se convertiría en el centro de su existencia durante las siguientes 3 décadas. Tras el abandono de Charley Braggs, Nannie quedó sola con una hija pequeña, pero lejos de sentirse derrotada, se sintió liberada. Ya no tenía a un marido que la despreciara ni a una suegra que la vigilara. Era una mujer joven, con una sonrisa seductora, una presencia maternal y una peligrosa determinación oculta bajo su dulzura. Fue entonces cuando comenzó a explorar el mundo de los clubes de corazones solitarios. Estas eran secciones en revistas populares de la época, donde hombres y mujeres solitarios publicaban anuncios personales para encontrar pareja. Nannie, con su letra pulida y su estilo romántico, escribía cartas llenas de promesas de amor eterno, de comidas caseras y compañía leal. Muchos hombres respondían, y entre ellos, apareció Frank Carrelson. Frank era un trabajador ferroviario de Jacksonville, Florida. Se presentaba como un hombre responsable, veterano de la Primera Guerra Mundial, y con un ingreso estable, pero detrás de esa fachada también había oscuridad. Era alcohólico, violento y adicto al juego. Sin embargo, Nannie, ansiosa por formar una nueva familia, lo aceptó rápidamente. Se casaron en 1929. Al principio, todo fue emoción. Nannie se mudó con Frank a su hogar en Florida, pero pronto descubrió que había intercambiado un infierno por otro. Frank bebía sin control, desaparecía por días y llegaba borracho a casa para gritar y romper cosas. En más de una ocasión, fue arrestado por escándalo público o por agredir a Nannie. Ella, sin embargo, sonreía, no decía nada, lo soportaba, en silencio, pero Nannie ya no era la joven ingenua de su primer matrimonio. Había aprendido algo crucial, que los hombres que la lastimaban podían morir, y nadie haría muchas preguntas. Durante esos años, Nannie continuaba leyendo revistas románticas, escribía cartas a otros hombres incluso estando casada, lo que sugiere que su idea del amor era más una fantasía controlada que un vínculo real. Mientras tanto, su odio hacia Frank crecía, lo despreciaba por su brutalidad, por su falta de respeto, por convertir su vida nuevamente en una prisión. En 1945, tras más de 15 años de un matrimonio tortuoso, el crimen encontró su justificación. Una de las hijas de Nannie, de su primer matrimonio, le confesó que Frank había intentado abusar de ella. Para Nannie, eso fue la última gota. Según la propia confesión de Nannie años después, esa noche, le preparó a Frank su bebida favorita, whisky con refresco con un ingrediente especial, arsénico. Al día siguiente, Frank comenzó a vomitar sangre y se quejaba de dolores insoportables. Murió entre convulsiones pocas horas después. El médico de la familia atribuyó la causa a problemas hepáticos derivados de su alcoholismo. Nadie sospechó de Nannie. ¿Quién pensaría que una viuda llorosa, que preparaba pasteles para los vecinos, era capaz de matar? Ella incluso organizó el funeral y envió flores. Su sonrisa no tembló ni una vez, pero dentro de ella, algo había cambiado. Se sintió empoderada, ya no era la mujer atrapada que esperaba a ser rescatada. Ahora, ella elegía, y si un hombre la decepcionaba, si rompía su fantasía, ella sabía exactamente cómo librarse de él. Así, Nannie II se convirtió, lentamente, en algo más que una esposa decepcionada, se convirtió en una asesina metódica, con una sonrisa como máscara. En 1947, apenas 2 años después de la muerte de Frank Carrelson, Nannie II volvió a intentarlo. Para ella, el matrimonio no era solo una forma de compañía, se había convertido en una estrategia, una fachada útil, y sobre todo, una nueva oportunidad de matar. Ese mismo año, Nannie respondió a otro anuncio en una revista de corazones solitarios. Esta vez, el hombre era Arlie Lanning, un técnico de radio que vivía en Lexington, Carolina del Norte. Arlie era amable en las cartas, cortés en sus palabras, y parecía estable. Tras un breve intercambio epistolar, Nannie se mudó a Carolina del Norte. Se casaron tan solo 3 días después de conocerse en persona. La rapidez del matrimonio ya era una señal. Nannie no estaba buscando conocer a alguien, estaba siguiendo un patrón. Entraba, analizaba, manipulaba y actuaba.
La relación con Arlie fue, al menos en la superficie, más tranquila, pero no duró. Pronto Nanny descubrió que él también bebía en exceso, que era mujeriego y que pasaba noches enteras fuera de casa. Pero esta vez, ella no mostró ninguna rabia, no discutía, no lloraba, no reclamaba, simplemente observaba, sonreía, esperaba. El vecindario tenía una imagen muy distinta de ella. Nanny se mostraba como una esposa ejemplar, cuidaba de Arlie, asistía a la iglesia local, cocinaba pasteles para los vecinos, y siempre estaba dispuesta a ayudar. Su manera de hablar, su risa contagiosa y su aire maternal la hacían entrañable. Nadie podía imaginar que, en su cocina, también preparaba recetas letales. Un día de 1950, Arlie cayó enfermo repentinamente, vómitos, debilidad, fiebre, espasmos musculares. En pocos días estaba muerto. El diagnóstico oficial fue un ataque al corazón, y Nanny, como siempre, lloró lo justo, organizó el funeral, abrazó a los familiares y se vistió de luto, la viuda perfecta. Pero los eventos extraños no terminaron con la muerte de Arlie. Poco después, la casa en la que vivían se incendió misteriosamente. Las autoridades dictaminaron que había sido una falla eléctrica, pero había rumores. Curiosamente, la propiedad estaba asegurada, y el pago del seguro fue directamente a Nanny. Días después, la madre de Arlie, quien también vivía con ellos, murió súbitamente. Otra muerte sin investigación, otra página que se daba vuelta sin sospechas. Y como si la cadena de muertes no fuese suficiente, una de las hermanas de Arlie falleció en circunstancias parecidas tras compartir una comida con Nanny. Sin embargo, en todos los casos, nadie conectaba los puntos. Las muertes parecían desafortunadas coincidencias, y Nanny era simplemente una mujer con mala suerte. Una vez más, cobró el dinero del seguro, empacó sus maletas, y desapareció. Este patrón de comportamiento, llegar a un lugar, casarse, asesinar, cobrar dinero y desaparecer, se convirtió en su modus operandi. No actuaba por impulso. Nanny planificaba, calculaba el momento, preparaba las comidas, dosificaba el veneno lentamente para simular enfermedades. En la mayoría de los casos, usaba arsénico, un veneno accesible y difícil de detectar en la época. Su habilidad para manipular el afecto y las apariencias era su arma más poderosa. Donde otros asesinos intimidaban o amenazaban, ella cocinaba, cuidaba y sonreía. Era invisible, y por eso, era letal. En 1952, Nanny 2 ya había perfeccionado su método. Tenía una fórmula, seleccionaba hombres a través de revistas de contactos, analizaba sus debilidades, se ganaba su confianza, y cuando llegaba el momento oportuno, atacaba, siempre con veneno, siempre con una sonrisa. Era una asesina que no dejaba rastros, solo tumbas. Ese año, conoció a Richard L. Morton, un vendedor de Jacksonville, Kansas. Al igual que los anteriores, Morton era un hombre maduro, solitario y aparentemente respetable. En sus cartas, se mostraba educado, caballeroso e incluso religioso. Nanny lo consideró un buen candidato, y una vez más, se trasladó para casarse con él. A diferencia de sus maridos anteriores, Richard no era alcohólico. Eso le dio a Nanny una esperanza efímera de que tal vez esta vez sí encontraría el amor que siempre había idealizado en sus novelas románticas. Por un tiempo, intentó mantener una vida doméstica normal. Se mostraba amable, cocinaba con esmero, arreglaba el jardín y hasta visitaba la iglesia local. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el encanto se desmoronara. Nanny descubrió que Richard, al igual que los demás, tenía sus propios secretos. Aunque no bebía en exceso, sí tenía otras mujeres. Era mujeriego, y pronto ella descubrió que mantenía relaciones extramatrimoniales. Ese descubrimiento no solo la enfureció, la humilló. Nanny no toleraba la traición, especialmente cuando había dedicado tanto esfuerzo a fingir ser la esposa perfecta. Y fue entonces cuando el patrón se repitió. Pero esta vez, antes de que Richard se convirtiera en su próxima víctima, hubo otra muerte inesperada, una que demostraría que para Nanny, el veneno no solo era para maridos infieles,
sino también para cualquier persona que se interpusiera en su vida o causara molestias. Su madre, Louisa Hassel, vino a visitarla a principios de 1953. Al principio todo fue amable, Nannie la recibía con abrazos y dulces caseros, pero algo ocurrió, algo que nadie presenció y que la hizo cambiar. Se presume que discutieron, quizás fue un reproche, un juicio moral, o simplemente una presencia incómoda en su rutina. Louisa comenzó a enfermar poco después de su llegada. Nannie la cuidó con devoción, preparándole comidas reconfortantes, té caliente, sopas con ingredientes especiales. En cuestión de días, la mujer murió. La causa oficial de colapso por vejez. Nadie cuestionó nada. ¿Quién iba a sospechar de la hija amorosa que había estado a su lado hasta el final? Luego, solo semanas después, murió su hermana Dovie, quien vivía en un hospital debido a problemas crónicos de salud. Se sabe que Nannie la visitó poco antes de su fallecimiento, y que le llevó comida. Estas muertes, aunque cercanas y dolorosas en teoría, no parecieron afectar emocionalmente a Nannie. No dejó de sonreír, no mostró señales de duelo real. Era como si ya no distinguiera entre familia y enemigos, entre obstáculos y víctimas. Finalmente, Richard Morton cayó enfermo. Al igual que los anteriores, mostró síntomas clásicos de envenenamiento por arsénico, vómitos, debilidad extrema, calambres musculares, náuseas persistentes. Nannie, como siempre, se mantuvo a su lado, dándole cuidados, sopas, té. El ciclo de envenenamiento progresivo se completó. Murió en su casa, en el mismo lecho donde había compartido noches de aparente paz con la mujer que ahora cerraba sus ojos para siempre. Su causa de muerte fue registrada como problemas gastrointestinales agudos. Nadie investigó, nadie cuestionó a la amable viuda. Nannie volvió a empacar sus maletas, pero esta vez, algo era diferente. Las muertes eran más frecuentes, más cercanas, más arriesgadas. Había cruzado una línea invisible. Ya no mataba solo por traición amorosa, ahora lo hacía también por comodidad, por despecho, por eliminar molestias. Había comenzado a disfrutar del poder absoluto que le daba la muerte, y el siguiente hombre que se cruzó en su camino sería el último. En el verano de 1953, tras dejar atrás el cadáver de su cuarto esposo, a su madre y a su hermana, Nannie II volvió a buscar el amor, pero en realidad, lo que buscaba era otra cosa: rutina, estabilidad emocional, o tal vez solo una nueva víctima. Fue entonces cuando conoció a Samuel II, un hombre viudo y meticuloso que vivía en Tulsa, Oklahoma. A diferencia de los maridos anteriores, Samuel no era mujeriego ni alcohólico, era un ministro metodista estricto, disciplinado, profundamente religioso y extremadamente controlador. Al principio, Nannie creyó que con Samuel podría encontrar un nuevo tipo de vida, quizás, por primera vez, una sin drama ni traición. Samuel era respetuoso, trabajador, y vivía con una rutina inquebrantable, pero esa misma rigidez, que parecía virtud, pronto se convirtió en su defecto fatal. Samuel prohibía a Nannie leer novelas románticas, las mismas historias con las que ella alimentaba su imaginación desde niña. También regulaba lo que veía en la televisión, cuánto tiempo podía pasar fuera de casa, y hasta cuánto dinero podía gastar. Trataba de educarla, como si fuese una alumna desobediente. Nannie, que había soportado décadas de abusos, infidelidades y maltratos, no toleraba ahora que un hombre la controlara incluso en su mundo interior. En septiembre de 1954, Nannie decidió actuar. Preparó una cena especial y, en uno de los platos, mezcló un potente laxante. Samuel cayó enfermo casi de inmediato. Fue hospitalizado con una grave infección estomacal, aunque sobrevivió. Durante su recuperación, Nannie se mostró devota, cariñosa, atenta, como siempre, pero en su interior hervía la frustración. Una semana después de que Samuel regresara a casa, Nannie decidió no correr más riesgos. Le preparó su postre favorito, una tarta de ciruela, con una dosis letal de arsénico. Esta vez, no habría recuperación. Samuel murió en la madrugada, solo unas horas después de la cena. Hasta ese momento,
La estrategia de Nanye siempre había funcionado. Todos sus maridos anteriores murieron sin que nadie sospechara, pero esta vez, cometió un error crucial. Samuel era un hombre sano, joven aún, y sin antecedentes médicos graves. Su repentina muerte levantó sospechas en el médico que lo había atendido unos días antes. El doctor solicitó una autopsia. El resultado fue inequívoco: envenenamiento por arsénico, y no cualquier rastro. El nivel en su cuerpo era altísimo, una señal de que había sido deliberadamente asesinado. De inmediato, se alertó a las autoridades. La policía no tardó en enfocar sus ojos en Nanye. Su historial era, hasta ese momento, impecable, al menos en apariencia. Viuda varias veces, sí, pero nunca investigada, nunca señalada. No obstante, su reacción al interrogatorio fue tan peculiar que los detectives supieron que algo no encajaba. Nanye no lloró, no entró en pánico, no negó de inmediato, se limitó a reír, una risa leve, casi tímida, pero fuera de lugar. Luego, con una voz suave, preguntó: ¿qué pruebas tienen? La presión policial fue aumentando. Nanye fue detenida mientras se investigaban otras muertes en su pasado. Al principio, negó todo, dijo que sus esposos habían muerto por causas naturales, pero con el paso de los días, comenzó a abrirse, y lo que reveló dejó a todos helados. Durante los interrogatorios, confesó entre risas, detalló cómo había preparado los venenos, en qué comidas los ponía, qué bebidas eran las mejores para ocultar el sabor. No mostraba culpa ni arrepentimiento, solo desprecio por los hombres que la habían decepcionado. Nunca me gustó que me controlaran, dijo con una sonrisa, y ellos lo hacían, uno por uno. Confesó haber matado a 4 esposos, su madre, su hermana, sus 2 hijas, un nieto y su suegra, al menos 11 víctimas confirmadas, aunque los investigadores creen que el número podría haber sido mucho mayor. El caso sacudió al país. La imagen de una dulce anciana, de rostro amable y sonrisa constante, convertida en una asesina serial, rompía con todos los estereotipos de la época. La prensa la apodó la abuelita risueña y la viuda negra con cara de pastel. Pero bajo esa sonrisa, estaba la mirada de una depredadora. Durante el juicio, Nanye se mostró siempre risueña, bromeaba con los reporteros y hasta posaba para las cámaras. La prensa la apodó la abuelita risueña o la sonriente asesina. Nunca fue juzgada por todos los crímenes. Solo se le imputó el asesinato de Samuel II. Fue sentenciada a cadena perpetua en 1955, ya que Oklahoma no aplicaba la pena de muerte para mujeres en ese momento. Pasó sus últimos años en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, donde se ganó la simpatía de algunas reclusas por su actitud amable. Murió en 1965, por leucemia, a los 60 años. La historia de Nanye II es una advertencia sobre las apariencias. Nadie sospechaba de la dulce anciana que horneaba pasteles y cuidaba flores, pero bajo esa sonrisa amable se escondía una mente retorcida, paciente y letal. Su caso es uno de los más escalofriantes de la historia criminal de Estados Unidos, no solo por la cantidad de víctimas, sino por la forma en que mataba, sin violencia física, sin sangre, solo veneno y una sonrisa. La historia de Nanye II nos recuerda una verdad escalofriante: el mal no siempre tiene cara de monstruo, a veces se disfraza de abuelita dulce, de sonrisa amable, de manos que hornean pasteles. A veces, el mal se sienta a tu mesa, te sirve el café, y espera pacientemente a que tomes el último sorbo. Nanye no necesitó cuchillos, ni pistolas, ni escenas de violencia, solo necesitó confianza, tiempo y arsénico. Fue una asesina silenciosa, sistemática, que mató con afecto fingido y con ternura calculada. Durante más de 30 años, burló a médicos, vecinos, esposos, policías, y a toda la sociedad, porque nadie quería ver el peligro detrás de la sonrisa. Nadie quería imaginar que una mujer, una madre, una abuela, pudiera ser el monstruo, pero lo fue, y su historia no es solo la de una asesina, es la de un sistema que nunca sospechó, es la de un país que no vio venir la muerte porque venía disfrazada de cariño. Así que la próxima vez que mires a los ojos a alguien que parece inofensivo, recuerda,
las sonrisas también matan. Gracias por acompañarme en esta historia oscura, inquietante y real. Si te impactó este caso, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias escalofriantes como esta. Nos vemos en el próximo video, si es que todavía confías en tu abuelita.